En la vasta pampa argentina, donde la soledad se extiende como una manta pesada, los relatos sobre la luz mala se susurran entre los habitantes del lugar, como si fueran secretos que se deben guardar con cautela. Se cuenta que, en las noches más oscuras, cuando el viento aúlla y la tierra parece no respirar, una extraña luz verde o azul aparece en los campos solitarios. Juan, un joven de la región, nunca creyó en esas historias. Siempre pensó que eran cuentos inventados por los ancianos para asustar a los más jóvenes. Sin embargo, todo cambió una noche de verano, cuando debía recorrer el camino desolado que llevaba a su finca. Era tarde, mucho más tarde de lo que pensó, y el sol ya había desaparecido en el horizonte. El sendero, rodeado de pastizales que se mecía con el viento, parecía interminable. Mientras avanzaba, el sonido de sus pasos sobre la tierra era lo único que rompía el silencio, hasta que un resplandor lejano apareció en el horizonte. Al principio, pensó que era la luz de algún automóvil, pero no había sonido. Y cuanto más miraba, más clara se volvía la imagen, una esfera flotante de un brillante color azul verdoso. Juan se detuvo. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras la luz se acercaba lentamente, como si lo estuviera observando. No era una luz común, pues no proyectaba sombra alguna. Era cálida, pero helada al mismo tiempo, como si no perteneciera a este mundo. En su mente, las palabras de su abuelo resonaron: nunca sigas la luz. Es una señal. Te llevará a tu perdición. Pero algo dentro de él, una curiosidad más fuerte que el miedo, lo impulsó a dar un paso hacia ella. La esfera parecía danzar en el aire, flotando cerca del suelo. Su brillo iluminaba el campo de manera inquietante, como si estuviera invitándolo a seguirla. A medida que caminaba, la luz se desplazaba lentamente, como si lo guiara hacia un destino desconocido. El viento se detuvo, y el silencio era absoluto. Después de unos minutos, la luz lo condujo hasta un pequeño cementerio, uno de esos olvidados por el tiempo, donde las tumbas eran casi invisibles bajo la maleza. De repente, la esfera se detuvo y se posó sobre una tumba antigua, cuya piedra estaba marcada con una inscripción casi ilegible. La luz palpitaba, y fue entonces cuando Juan escuchó un murmullo. Al principio fue apenas audible, pero pronto se convirtió en un grito ahogado. ¡Ayúdame! La voz provenía de la tumba, y en ese momento, la luz se apagó, sumiendo todo en la oscuridad. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El aire se volvió denso, y una presión inexplicable lo envolvió. Fue entonces cuando vio algo en el suelo, a sus pies, una mano esquelética que emergía de entre la tierra. El terror lo paralizó. Intentó dar un paso atrás, pero no podía moverse. La figura comenzó a levantarse, y de las sombras apareció una figura encapuchada, su rostro escondido bajo una capa sucia. La figura extendió una mano, señalando a Juan con un dedo huesudo. «Vas a liberar lo que no debes», dijo con voz gutural, y la luz volvió a brillar intensamente. La esfera que había guiado a Juan comenzó a elevarse, y el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. En ese momento, Juan comprendió el mensaje: la luz mala no era solo un fenómeno extraño. Era un aviso, un presagio de que algo antiguo y oscuro despertaba, y que aquellos que se acercaban demasiado a ella quedaban atrapados en su historia. La última imagen que vio antes de perder el conocimiento fue la luz alejándose, desapareciendo en la neblina, mientras la figura encapuchada se desvanecía con ella. Era el año 1926, y el desierto de Gobi, con su vastedad interminable, parecía tragarse todo lo que se atrevía a entrar en su interior. El sol, como una esfera abrasadora, se reflejaba en las dunas, creando un paisaje tan desolado como inalcanzable. En medio de este reino de arena y viento, el explorador Roy Chapman Andrews y su equipo se adentraban en una expedición para desvelar los misterios que se ocultaban bajo las dunas. Desde su llegada, comenzaron a escuchar rumores. Historias contadas por los nómadas locales, que susurraban sobre un monstruo que habitaba las entrañas del desierto, el gusano de la muerte. Nadie lo había visto, pero su presencia se sentía. Se decía que la criatura tenía el aspecto de un gusano gigante, sin extremidades, de color rojo oscuro, y que su veneno era tan potente que podía matar a cualquier ser vivo en cuestión de segundos. Aún más aterrador era el rumor de que podía matar a distancia, lanzando descargas eléctricas. Roy y su equipo eran escépticos, pero la curiosidad los impulsó a seguir adelante. Decidieron emprender un recorrido por las zonas más aisladas del desierto, donde las tormentas de arena azotaban con ferocidad y la vida parecía haberse desvanecido. Durante días, marcharon bajo el calor insoportable, con la esperanza de encontrar alguna señal que confirmara o desmintiera las leyendas. Una noche, cuando el cielo se tiñó de un rojo profundo y el viento amainó por un momento, uno de los miembros del equipo, Tomás, afirmó haber visto algo extraño en el horizonte.
A lo lejos, entre las dunas, una especie de sombra se movía lentamente, deslizándose sobre la arena como un espectro. Pensaron que podría ser una ilusión provocada por el calor, pero cuando se acercaron, el aire se cargó de una tensión inexplicable. La sensación de peligro estaba en el ambiente. En cuanto llegaron al lugar, encontraron una hendidura en la tierra, un agujero extraño, como si el suelo hubiera sido rasgado por algo gigantesco. Los rastros de una criatura se extendían a lo largo de la hendidura, y el olor a azufre y tierra quemada invadió sus narices. No había duda, algo siniestro había pasado por allí. De repente, el suelo tembló bajo sus pies. Tomás, el más valiente del grupo, fue el primero en asomarse al borde del agujero. No vio nada, pero algo lo hizo mirar hacia atrás. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando vio que, entre la arena, se alzaba una figura oscura, como un gusano de grandes proporciones, arrastrándose con una rapidez asombrosa. Antes de que pudiera reaccionar, el gusano lanzó una descarga eléctrica tan potente que Tomás fue lanzado hacia atrás, su cuerpo convulsionando al caer sobre la arena. El resto del equipo se apresuró a correr, pero el gusano no dejó de seguirlos, su forma retorciéndose entre las dunas como una serpiente gigante. El aire se volvió eléctrico, y el sonido de una vibración aguda llenó el espacio. Cuando finalmente llegaron a un terreno más seguro, todos miraron hacia atrás, pero el gusano ya había desaparecido. La criatura parecía haberse desvanecido en las sombras de la noche, como si nunca hubiera existido. Roy Chapman Andrews, al regresar a su campamento, no pudo evitar sentir un profundo miedo. Aunque no había pruebas tangibles, la historia del gusano de la muerte había cobrado vida ante sus ojos. Los nómadas de la región lo habían advertido, en el desierto de Gobi, algunos misterios son demasiado peligrosos para ser desvelados. Y mientras la arena seguía cubriendo los secretos del desierto, la leyenda del gusano de la muerte perduró, como un eco en las dunas, esperando a que otro explorador incauto se atreviera a enfrentarse a su maldición. Era una noche húmeda y cargada de misterio en el Río de Janeiro colonial. Las calles empedradas del Arco de Teles, un barrio donde la vida y la muerte se entrelazaban en un susurro constante, albergaban los secretos más oscuros de la ciudad. Entre las sombras de esos pasadizos, donde los ricos y poderosos buscaban consuelo y placer, destacaba una figura singular, Bárbara dos Presirs. Con su belleza inigualable, Bárbara había cautivado a muchos. Su mirada penetrante, su piel suave como la seda, y su sonrisa encantadora habían hecho de ella una de las mujeres más deseadas de la época. Pero lo que pocos sabían era que bajo su apariencia radiante se ocultaba una oscuridad que la atormentaba. Con el paso de los años, la belleza de Bárbara comenzó a desvanecerse. Los años, implacables como las mareas, habían dejado su huella en su cuerpo. Desesperada por recuperar su juventud y belleza, Bárbara comenzó a buscar soluciones en lugares más oscuros que los salones de la alta sociedad. En las noches más sombrías, se decía que se dirigía a la casa de la vieja hechicera que habitaba en las afueras de la ciudad, un lugar donde las mujeres como ella buscaban desesperadamente un regreso a su juventud perdida. Pero ninguna poción, ningún remedio, parecía funcionar. Fue entonces cuando Bárbara, en su desesperación, decidió recurrir a algo mucho más macabro. Se rumoreaba que la mujer había comenzado a usar sangre de bebés abandonados, recogida de la institución donde los huérfanos eran dejados a su suerte. Nadie sabía cómo había logrado obtenerla, pero los susurros sobre sus rituales oscuros se hicieron más fuertes. Se decía que, en medio de la oscuridad de la noche, Bárbara sacrificaba su humanidad en busca de algo mucho más siniestro, la inmortalidad. El horror no tardó en extenderse por las calles de Río. Algunos testigos afirmaban haberla visto vagando por los callejones en busca de más sangre, con los ojos desorbitados, como si algo dentro de ella ya no fuera humano. Con el paso de los años, su salud se deterioró aún más, y su rostro, antes tan hermoso, se convirtió en una máscara de carne envejecida. Sin embargo, su sed de juventud no cesó. Se decía que Bárbara había vendido su alma al diablo mismo, que su belleza había sido robada de manera irreversible. Cuando la muerte finalmente reclamó su cuerpo, su leyenda no terminó. Aquellos que pasaban por el Arco de Teles en las horas más oscuras afirmaban que su espíritu seguía rondando las calles, siempre en busca de algo, la sangre que necesitaba para restaurar su juventud perdida. Algunos decían que la veían a lo lejos, envuelta en sombras, mientras otros aseguraban escuchar susurros en el viento, pidiendo más sacrificios. Aún hoy, en las noches más frías, aquellos que se atreven a caminar por el Arco de Teles aseguran haber sentido su presencia. Un escalofrío recorre la espalda de los que pasan cerca de la vieja casa donde vivió, como si el alma de Bárbara dos Presirs no descansara, buscando la sangre que nunca le devolvería lo perdido, pero que aún la mantiene viva, en algún lugar entre la vida y la muerte.
Gracias por ver el video. Si te gustó el contenido, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Tu apoyo es muy importante. Nos vemos en el próximo video.